norte de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. EduFol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduFol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estamos entonces dando inicio al curso de Metodología de la Investigación, el último encuentro que tenemos de este curso, para quienes están en segundo semestre de Administración de Empresas Agropecuarias de la Fundación Universitaria de Popayán. Bueno, en la clase anterior tuvimos algunos problemas ahí con la conectividad, ya les quedará también en la plataforma el video sobre la temática que manejamos para esa sección, y pues hoy quiero como complementar un poco y profundizar, dejar como remarcar en algunos elementos que tienen que ver con la metodología de la investigación en el planteamiento de una propuesta de investigación, ya que el planteamiento de la investigación, digamos, toda investigación va teniendo transformaciones y cambios y ajustes desde el inicio hasta el final. Pero en la medida en que tengamos un buen planteamiento de nuestra investigación, vamos a poder pues tener menos cambios o, digamos, poder hacer los ajustes de una manera menos traumática. Y como les decía desde la primera clase, que la investigación es una actividad bastante compleja en el sentido de que genera mucha frustración porque, pues, uno, es mucha la información que tenemos que manejar, dos, porque como tiene que ver también con los intereses nuestros como investigadores, muchas veces esos intereses, esos quereres, ese sentir, esa emocionalidad de nosotros como investigadores, pues se va a encontrar con obstáculos en la realidad, en la forma en que obtenemos la información o en que no encontramos información clara sobre lo que estamos buscando o indagando. Entonces, en esa medida, es un choque que siempre se va presentando a lo largo de todo el proceso investigativo. Sin embargo, vuelvo e insisto, en la medida en que vayamos afinando el proceso de plantear bien, hagamos bien un planteamiento de investigación, pues podemos ir subsanando o, digamos, ir bajando el impacto de estos obstáculos y de estas frustraciones que nos da a veces como investigadores. Entonces, bueno, antes de continuar, les recuerdo pues que deben diligenciar su asistencia y que la comunicación pues distinta a este espacio sincrónico la podemos hacer por la mensajería de la plataforma y por el correo electrónico, que lo podrán encontrar en la parte de abajo junto a mi nombre en el transcurso de esta transmisión, para que por favor entonces estemos siempre en contacto. Entonces, uno de los primeros elementos a los que llegamos en el planteamiento de una investigación, de una propuesta de investigación, es el problema de investigación. Entonces, como nos lo propone esta guía, precisamente dice, es el nombre que se le ha dado al primer capítulo, y pues en este problema se define el qué, el por qué, el para qué de la investigación, ¿cierto? Y también da un marco, o digamos, hace una introducción del marco teórico y metodológico con el cual nos vamos a mover o con el cual vamos a abordar la situación que queremos investigar. Recuerde que el marco teórico, pues, digamos, retomando algunos elementos del curso de epistemología que estaba hace un rato, en esta tensión entre lo deductivo y lo inductivo,
por lo general, en la forma de hacer investigación hoy en día, pues es más, digamos, la forma es más deductiva. Sin embargo, siempre estamos haciendo un tránsito entre lo deductivo y lo inductivo, siempre estamos yendo y viniendo entre esas dos técnicas, pero cuando nos planteamos entonces la necesidad de tener un marco teórico, pues precisamente, y un marco metodológico, es porque hemos ya revisado la teoría, hemos revisado el método científico y las distintas técnicas y acercamientos y abordajes de la realidad que nos plantea la metodología de la investigación, y todo dependerá del fenómeno que queramos abordar. Entonces, el marco teórico es con el cual primero pues definimos cuáles son los conceptos, las categorías que vamos a abordar y entonces cómo las define la teoría, ¿cierto? Los distintos académicos, distintos expertos que han realizado estudios también sobre estos conceptos y sobre estas realidades, cómo la han definido. Entonces, no sé, cómo se define la producción apícola, entonces, en especies menores. Entonces, primero, ¿qué son las especies menores? Y cómo se definen, ¿cierto? Cómo la administración de empresas agropecuarias o otras disciplinas definen las especies menores. Ahí sería un poco más desde la biología. Pero también nos vamos a concentrar entonces en algún aspecto entonces, que tenga que ver con la administración de esas especies menores. Esas especies menores son ¿para qué? Si nos vamos a concentrar en mejorar el proceso de alimentación, mejorar las condiciones digamos, de habitación de estos especímenes, o cómo vamos a generar un incremento, digamos, una mejora en su crecimiento o en su desarrollo, o en darle un mejor sabor al producto final, digamos. Entonces, digamos, tenemos que identificar cuáles son los conceptos, las categorías que vamos a usar y buscar en la teoría cómo las definen las distintas disciplinas y cómo esa información, cómo voy a enmarcar ahí, precisamente por eso se llama el marco teórico, cómo le voy a dar un encuadre a mi investigación y voy a decir la realidad a la cual y los objetos que yo estoy investigando se vienen definiendo de esta manera. Entonces, dentro también del planteamiento del problema tenemos pues que eso, hay que plantear el problema. Entonces, hay que identificar primero mediante nuestra curiosidad pues un tema. Uno de ustedes envió ya digamos en el módulo 1 envió una propuesta, era plantear el tema de investigación. Entonces lo voy a retomar aquí, no con la intención de juzgar, sino precisamente como de ejemplo didáctico, para que aprendamos todos precisamente a partir de una experiencia. Entonces el gran tema es los cultivos ecológicos. Pero bueno, cultivos ecológicos creo que es una categoría bastante amplia y hay que irla entonces acotando, hay que ir definiéndola un poco de manera más afinada. Entonces, de los cultivos ecológicos, ¿qué queremos identificar? O qué tipo, primero, qué cultivos, o si son técnicas ecológicas, más vale, para el desarrollo de cultivos. Que hay que definir también qué tipo de cultivos. ¿Son monocultivos extensivos o son cultivos a mediana o a pequeña escala? Porque cada una de esas definiciones pues nos va a dar unas condiciones, y para eso ya hay también estudios realizados por otras personas, por otras instituciones, por otros organismos que investigan también muchas cosas. Entonces, pues hay que revisar esas experiencias previas, entonces, pero hay que acotar entonces de los cultivos ecológicos, vamos a aplicar esos cultivos, esa noción de cultivo ecológico, o más bien de técnicas ecológicas para los cultivos, si es en pequeña, mediana o gran escala. Vamos a mirar qué factores: la incidencia en los suelos, la incidencia en la calidad del producto, o vamos a incluso a evaluar también si es digamos, el valor agregado que se le puede dar a ese producto con técnicas agroecológicas, o si vamos a plantear, por ejemplo,
digamos, la posibilidad real del mercadeo de ese tipo de productos, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? O si, por ejemplo, un solo propuesta de investigación puede ser qué tanto interés hay de una comunidad, de un posible mercado, ¿cierto?, en productos que sean cultivados con técnicas agroecológicas, ¿ya? Entonces, esa es una. Lo otro es qué tan dispuestos están los productores a incorporar estas técnicas agroecológicas dentro de su sistema productivo, si les resulta rentable, si les resulta atractivo, el mercado está demandando de eso, o bueno, hay distintos mercados para distintas cosas, yo tengo conexión, o bueno, digamos, los productores tienen conexión con los mercados, con los interesados en estos productos orgánicos, o bueno, en fin, hay distintos factores que podemos mirar ahí. Entonces, dependiendo del abordaje que hagamos, pues encontramos las distintas categorías, y esas categorías pues nos dirán, la teoría nos dirá esas categorías cómo las definen, y nosotros tenemos que plasmarlas en nuestra propuesta de investigación. A su vez, nuestra propuesta de investigación, pues el problema luego se ha de decantar en un objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí nos proponen esta tablita, una tablita que ya les voy a compartir un segundo, para poder precisamente ir generando, perdón, sí, aquí es. Precisamente para ir organizando este planteamiento del problema, esta propuesta de investigación, pues tenemos que tener unos objetivos claros, ¿no? Y es, primero, determinar el tema que vamos a investigar, identificar y definir el problema de investigación. Entonces, esto es acudir a la teoría, ¿cierto? Plantear los objetivos y plantear las metas. Los objetivos, entonces, nuestro gran problema, pues como un problema se va a formular como una pregunta. Entonces, toda investigación, primero digamos que uno por eso tiene que consultar y leer y ver cómo otros se han hecho las preguntas para uno saber qué pregunta se va a formular. Y luego, el objetivo general de nuestra investigación pues será dar respuesta o tratar de dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, el tema, como les decía, tiene que ver con los intereses, necesidades, prioridades, afinidades con el tema, la relevancia y originalidad del tema, la viabilidad para desarrollar ese tema, porque a veces nos podemos interesar por cosas que a nosotros nos parecen que son muy significativas, muy importantes, pero realmente llevar a la práctica eso es otra cosa, ¿ya? De pronto porque no contamos con información o no contamos con instrumentos adecuados para, digamos, recabar la información necesaria para nuestro interés de nuestro tema investigativo. Y también tiene que ver, pues, obviamente, con la motivación. No vamos a investigar cosas que no nos gustan o que no nos interesan, porque pues a eso no le vamos a dedicar ni tiempo, ni atención, ni esfuerzos, sino que tiene que ver siempre la investigación tiene que ver con algo que nos interesa. Así como cuando ustedes eligieron matricularse al programa de administración de empresas agropecuarias, pues es porque esto es lo que les interesa. Entonces ustedes, los temas de investigación tendrán que estar dentro de ese marco de acción. Y pues identificar también, hay que investigar, por eso hay que leer mucha literatura sobre metodología de la investigación y leer otras investigaciones para ver qué metodologías específicas han utilizado esas investigaciones y si esas mismas metodologías o esos instrumentos me sirven a los intereses de la investigación, a mis intereses y que tienen que ver con la investigación que yo estoy proponiendo. Y lo otro, pues tiene que ver también el impacto que tiene esta investigación, si el impacto es solamente académico o si es un impacto de transformación social o de innovación, ¿cierto? En algún proceso, en algún procedimiento o de transformación social. Eso ya ustedes lo irán definiendo también. Entonces hay que tenerlo en cuenta precisamente en este planteamiento del problema. Luego, entonces, a partir de esos pasos que vamos a ir reconociendo, de los intereses, de las motivaciones, de qué han dicho otros sobre eso,
pues hay que identificar un problema. Entonces nos acercamos a la realidad y decimos, aquí estoy bien pillando, hay un problema. Y este problema pues hay que resolverlo. Entonces pues yo quiero hacer esta investigación pues para ver cómo es que lo vamos a resolver. Entonces esa identificación del problema entonces primero es determinar qué es lo que se quiere investigar, que es el objeto de estudio. Eso ahí nos va acotando, nos va centrando la mirada y la atención en algo específico y particular. ¿Y por qué es importante? Y digamos, ahí tenemos entonces que en la identificación del problema también vamos a plantear y a reconocer por qué es importante realizar esa investigación. ¿Para qué va a ser útil? Si es por simplemente, digamos, interés personal y subjetivo por ampliar conocimiento o puede ser una motivación y una justificación, o si tiene un impacto social, o si eso tiene un interés de transformación. Entonces, primero, para identificar un problema hay que primero caracterizar ese problema. Entonces, esa caracterización pues se inicia con un diagnóstico de necesidades, ¿cierto? Y con la selección de un tema de investigación. Luego, para formular, eso es lo que nos va a permitir la formulación del problema. Entonces, primero, la definición del problema. Ahora sí ya nos vamos a ir conduciendo a la definición del problema. Aquí, entonces, dice se organiza la información en 4 puntos. Hay un acercamiento al problema de investigación, hay una definición del problema, luego hay un planteamiento del problema y luego de eso el planteamiento de objetivos y metas. Esos son como los 4 pasos, los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, nos acercamos al gran problema de investigación. Luego definimos, al gran tema. Luego definimos un problema, un fenómeno en particular que quiero observar, identificar, acercarme a investigar. Y luego eso lo tengo que plantear como un problema, como una pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, cuando ya lo vuelvo a preguntar, ahí, luego de que lo vuelvo a preguntar, donde luego ya le transformo en un objetivo general que obviamente será dar respuesta a esa pregunta que me he formulado, y los objetivos específicos tendrán que ver como con una serie de pasos que tienen que ver con la consecución de ese objetivo general. Entonces, aquí tenemos, en este documento pueden ver el paso a paso de cada uno, la explicación de cada uno de estos elementos, y digamos que en eso va consistiendo todo el proceso de la aplicación del método científico a una realidad o a un fenómeno en particular que ustedes quieran acercarse. Además de esto, aquí hay una serie también de pasos y como de recomendaciones precisamente para la formulación del objetivo general. Ese objetivo general, por ejemplo, tiene que ir siempre, la pregunta, uno siempre se pregunta, antes del objetivo, doy un pasito atrás, en el planteamiento de la pregunta, de la pregunta de investigación, pues uno se pregunta son el qué, el por qué, el cómo, el para qué, ¿cierto? Entonces, el cuál, siempre nuestras preguntas de investigación pues han de empezar con alguna de esas palabras. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué tendrá que ver también con el abordaje que vamos a hacer? Hay investigaciones de tipo diagnóstico, hay investigaciones de tipo exploratorio, que es cuando no hay mucha información sobre un tema, entonces, o al menos no hay información, digamos, hay información de ese tema, pero no... Aló. Bueno, entonces luego aquí tenemos el planteamiento del problema. Entonces,
Primero se define el problema, entonces hay que depurar ese problema, hay que encontrar la fundamentación teórica, como ya se los he dicho, determinar los puntos concretos que surgen digamos, de contrastar la teoría y, y el fenómeno que yo estoy leyendo, justificar también por qué es necesaria, importante, novedosa y, digamos, digamos, cuál es la trascendencia que tiene la investigación que yo quiero hacer, la pregunta que yo me estoy haciendo, si eso aporta algo nuevo digamos, al conocimiento científico, al conocimiento en general, o si no aporta, también hay que hacerse esa pregunta, o simplemente es un capricho, o es un interés personal. Hay que ir definiendo estas cosas paso a paso. Esta guía precisamente nos permite identificar ese paso a paso para que vayamos construyendo las propuestas de investigación de una manera más ordenada, más clara. Porque muchas veces llegamos, como les decía, muy desde el sentir, desde la emoción, a querer investigar, a querer indagar por algo, y pues no, pues así lo que hacemos es desparramar las fuerzas, ¿no? Entonces, la medida en que le vamos poniendo un orden y una secuencia a esa emoción, a ese interés, pues vamos encontrando, digamos, un camino más claro. Si es como cuando uno quiere emprender un viaje, ¿cierto? Pero dice, ¿y para dónde? Pues uno dice, no, pues por ahí, a algún lado. Entonces, pues así es muy difícil, pues porque usted no sabe para dónde va, entonces no sabe con qué irse, con qué equipaje irse. Si se va a ir con maleta, con morral, si va a llevar ropa para clima cálido, templado, frío, o si va a necesitar prendas para los distintos climas, si necesita una cantimplora, si usted tiene recursos suficientes para pagar hospedaje, o si le toca llevar carpa, y entonces todas ese tipo de cosas. Igual en la investigación pues tenemos que plantearnos hacia dónde vamos, y esta es la hoja de ruta que precisamente nos va a permitir ir planteando, ir cumpliendo paso a paso y acercándonos hacia los objetivos de la investigación. Ahora bien, en el planteamiento del problema es importante tener en cuenta varios aspectos. Uno, el problema debe plantear una relación de variables o vincular dos factores, al menos dos elementos. Entre más variables y más factores le sumamos, más compleja se vuelve la investigación, y eso requerirá pues también mayores conocimientos de técnicas estadísticas, de fuentes epistemológicas, de teorías, de planteamientos. Entonces, también la investigación no implica que hacer investigación tenga que ser siempre una cosa súper compleja, no. Sí es compleja, pero la idea es que también, como les planteaba al comienzo, tiene que hacerse de manera sencilla. Y la manera más sencilla es al menos plantear una relación entre dos variables. ¿Cómo se relaciona, se vincula, por ejemplo, el consumo de huevo con, en una población, en una comunidad, con las formas en que se están produciendo los huevos? Si, digamos, puedo hacer un estudio, por ejemplo, sobre la apreciación que tiene una comunidad sobre una agroindustria, o si prefiere los huevos que se producen de manera más artesanal, ¿cierto? Entonces, que se obtienen de manera más artesanal, y entonces, por ejemplo, ahí puedo identificar cuál mercado, digamos, que ese mercado, cuáles son las potencialidades de ese mercado, ¿no? Entonces, ahí precisamente es donde yo debo entablar la relación entre variables. Se plantea el problema de investigación en términos de relación de dos o más variables, era lo que decía. El problema se formula el problema de investigación por medio de una pregunta vital, una pregunta fuerza o de manera descriptiva. También se debe clarificar el tipo de variables de estudio. Entonces, la comprobación y verificación de las variables es indispensable en un estudio cuantitativo, sobre todo cuando vamos a usar cifras y cuando los resultados de nuestra investigación tienen que ver con más cifras. Lo cuantitativo tiene que ver con eso, pero no se limita solamente a eso. Y lo cualitativo tiene que ver más con valoraciones, con representaciones, con imaginarios, con ideas, con lo que pensamos y sentimos respecto a algo. Pero también lo cualitativo y lo cuantitativo pueden estar presentes en la investigación, y digamos, eso conduce a lo que se llaman las metodologías mixtas.
incluso desde lo cualitativo, que tiene que ver más como con lo comprensivo, está más orientado a las preguntas del cómo, del para qué, del por qué, mientras que las de tipo cuantitativo, pues obviamente como son más de tipo explicativo, tiene que ver entonces de una relación causa-efecto. Entonces es porque vamos a ver, por ejemplo, estadísticamente, entonces vamos a encontrar que hay de acuerdo a muchas fórmulas estadísticas, si hay relación entre una variable y otra. Y desde lo cualitativo también a veces tenemos que hacer uso de datos numéricos, pero el uso de datos numéricos no quiere decir que hagamos una interpretación también cuantitativa de esos datos, sino que a veces podemos hacer también evaluaciones cualitativas de datos o de información numérica. ¿Qué más? Se expresa el problema de investigación en una dimensión temporal y espacial. Es decir, que para el planteamiento del problema también tenemos que ubicar en dónde, geográficamente, y en dónde se va a realizar la investigación, qué comunidades están implicadas, qué departamento, qué país, todo esto debe hacerse de manera explícita, y la temporalidad. Si vamos a hacer nuestro estudio sobre un periodo de tiempo que ya pasó, sobre un periodo de tiempo, digamos, presente, digamos que inicia nuestro presente y va durante 6 meses, un año, lo que sea, o si vamos a hacer un estudio, digamos, retrospectivo, de tipo un poco histórico, entonces vamos a analizar cuáles fueron las condiciones, por ejemplo, del mercado del ganado en la región del Bichada, por ejemplo, entre los años 98 y 2000. ¿Por qué? Pues porque, digamos, en esos 2 años hubo una serie de decisiones políticas, de transformaciones también en la geopolítica del mercado de la carne, que impactaron, digamos, la producción en el Bichada. Entonces yo quiero indagar por eso. Entonces, por eso toda investigación también debo ubicarla geográfica y temporalmente. Ahora bien, el planteamiento de los objetivos y las metas. Como les decía, la formulación del objetivo general pues estará con base en la problema de investigación. Los objetivos se formulan siempre, la primera palabra es un verbo en infinitivo. Eso es clave para la formulación de cualquier objetivo. Tanto el general como los específicos tienen que... Listo. Bueno, ya aquí entonces en los objetivos, por ejemplo, entonces está describir, explorar, explicar, establecer relaciones. Y ahí nos dice el tipo de investigación. Eso también nos indica también el tipo de investigación en el cual nos estamos nosotros desenvolviendo. Pues nada, ya hemos llegado al final de este espacio, de este encuentro. Agradezco su atención, espero que les sea útil. Sigo atento a su comunicación por medio de los mensajes, de la plataforma y de los correos electrónicos para resolver dudas e inquietudes. Recuerden que ya el plazo para la finalización de ese curso está próximo, entonces tengan en cuenta las fechas, si no, para que se comuniquen y podamos llegar a acuerdos sobre ampliación de plazos y esto. Muchas gracias y bueno, que tengan buena noche.